Esto es Con M de México, el podcast de la música mexicana. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es para mí un gusto saludarte, darte la bienvenida en esta nueva emisión de Con M de México. Hoy, jueves 25 de junio ya de 2020, ya estamos a mitad del año. Y como siempre, es un gusto tenerte aquí en este programa. Agradecer por la maravillosa respuesta que tuvimos en el Festival de Música Mexicana José Rolón. Estamos muy contentos con los comentarios que ha tenido la gente con nosotros, con los eventos. Al parecer fueron de su agrado, y créanme, tenemos algunas sorpresas que seguiremos teniendo aquí en el programa. Vamos a tener algunas otras sorpresas también de carácter internacional, vamos diciéndolo de una vez, para que estén al pendiente, que estén atentos de lo que se viene en los próximos meses en esta plataforma. Les manda un saludo desde los controles el buen José Alberto, y hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos una invitada joven, talentosa, desde el estado de Chiapas, la pianista Ana Karina Sandoval. Y para ir conociendo un poco de Ana Karina, vamos a escuchar esta obra del compositor de Zacatecas, Manuel M. Ponce, Malgré tout, la danza para mano izquierda sola.
Como podrás darte cuenta, una excelente interpretación por parte de Ana Karina. Te invito que si ya nos conoces en nuestro canal de YouTube, actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Si aún no nos sigues, te invito a que nos sigas, a que conozcas los demás videos que tenemos en esta plataforma para todos ustedes. Creo que les resultarán muy interesantes. También nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en todas las diversas plataformas digitales de streaming. También los invito a que conozcan nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram como México con M. Vámonos de lleno directamente con la entrevista que hicimos aquí en Con M de México a Ana Karina Sandoval. Espero que la disfrutes. La entrevista en Con M de México. Hola, ¿qué tal, Ana Karina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Michelle. Buenas tardes. Es un placer para mí poder platicando contigo en este programa. Es para nosotros en Con M de México un gusto tenerte de invitada esta semana en este programa, que la verdad va a ser un programa muy especial. Es un tema muy interesante y creo que lo vamos a desenvolver de una manera muy, muy buena. Antes de nada, platícanos un poquito sobre ti, Ana Karina, por favor, para el público de Con M de México. Claro que sí. Pues yo soy una pianista, soy Ana Karina Sandoval, soy una pianista de Chiapas. Soy originaria de Tapachula, es una ciudad que está en la frontera casi en frontera con Guatemala, y pues desde siempre me gustó muchísimo la música. Crecí escuchando de todo gracias a mi papá y a mi mamá, que son melómanos. Y mi papá toca la guitarra de manera amateur, pero es muy aficionado y a mí me gustó desde siempre. Y pues ya en el momento de llegar a la preparatoria, bueno, desafortunadamente en mi ciudad no había así mucha oferta de clases a las que yo pudiera asistir, como talleres o casas de cultura o escuelas de música. Y cuando yo me entero de que en la capital que es Tuxtla Gutiérrez, estaba la universidad, la Unicache ofrecía la licenciatura, pues me vine para acá. Entré en el año 2011 al preuniversitario, que tiene una duración de 3 años. Estudié ahí con la maestra Beatriz Adriana Gamboa, y en 2014 ingresé a la licenciatura bajo la tutela del maestro Rodolfo Peña Sommer, y después fui alumna de la doctora Glenda Courtois y egresé en 2019, apenas el año pasado. Me he presentado de manera solista, con música de cámara o como pianista acompañante en diferentes escenarios culturales de aquí del estado, en San Cristóbal de las Casas, en Tuxtla Gutiérrez y en Tapachula. Muy interesante tu trayecto dentro de la música. Y hubo un video que estuve viendo en tus redes sociales en el cual, de hecho, hablas sobre la pieza que le da el nombre al episodio del día de hoy en Con M de México, y se me hizo muy interesante ver la importancia que le das al contexto histórico de una obra para su apreciación de manera más correcta dentro del público. Y me gustaría que comenzáramos hablando de esto. ¿Qué tan importante crees tú como intérprete que la gente conozca el contexto histórico de la música que está escuchando, más cuando es una primera vez que escucha este tipo de música? Sí, claro. Mira, yo creo que es un tema del que como músicos, y que también a los amantes de la música aquí en el país, debemos estar hablando de estas conversaciones, debe estar sobre la mesa, porque creo que como nosotros como concertistas, o los que queremos hacer una carrera como concertistas, necesitamos saber dónde estamos parados. O sea, cuál es la posición de la música en la sociedad mexicana, y sobre todo pues en cuanto a nosotros nos concierne la música llamada académica o la música clásica. Entonces, como tú sabrás, México es un país que a lo largo de su historia ha tenido acercamientos, ha sido exportador de grandes talentos, de compositores reconocidos de manera internacional como Manuel M. Ponce, María Grieber, Ricardo Castro, Felipe Villanueva, etcétera. Y entonces, pues mi punto de partida es que todavía hay una lejanía entre la sociedad y la música académica o la música que nosotros presentamos,
Y a pesar de que tenemos exponentes importantes como Rolando Villazón, Javier Camarena, Horacio Franco, la misma Argentina Durán, a quien tuviste el gusto de entrevistar hace poco. Entonces yo pienso que es importante acercar de la manera que nosotros podamos este tipo de música a la gente, que la conozca, porque incluso tanto estos músicos, estos compositores que son de aquí del país, no son conocidos aquí en el país y son apreciados, tú sabes, en otros lugares, en Europa, en Latinoamérica, la música mexicana. Entonces yo pienso que una manera de acercar este tipo de música a la gente es lo que te comentaba, utilizar estos recursos que son extramusicales, llámese contexto histórico, llámese contexto de composición, como es en el caso de la pieza que vamos a abordar más adelante, o no sé, capacidades descriptivas que tengan las piezas para generar este ambiente de atención, de atraer a la gente, de dirigirles su escucha para que aprecien de una mejor manera estas piezas. Porque luego de repente tienen esta gran gama de sonidos en las, no sé, en las orquestas. Es más fácil, por ejemplo, en las canciones, porque tienes una línea clara donde diriges la atención. Y en el piano tú me podrás entender, o sea, tenemos diferentes registros, hacemos diferentes cosas, bajo, acompañamiento, melodía. Entonces, nosotros estamos acostumbrados porque de alguna manera desarrollamos a través de nuestra profesionalización, desarrollamos y entrenamos nuestro oído. Y así como los chefs entrenan su paladar, por ejemplo, ¿no? Y van distinguiendo los sabores, o los bailarines que entrenan su cuerpo, nosotros como músicos entrenamos nuestro oído y tenemos como mayor capacidad de distinguir toda esta gama de sonidos, y a veces para la gente es un poco más complicado. Entonces yo pienso que esto que te comentaba de contextualizar las piezas les puede ayudar a la gente a como tener una guía, a centrar un poco más su atención y apreciar de mejor manera la música. Me imagino que esto es algo que tú normalmente realizas en tus presentaciones o en tus conciertos que has tenido en tu estado natal. ¿Cómo te ha funcionado esta parte de mostrar el contexto al público en el público local que tú tienes en Chiapas? Pues las veces que lo he aplicado, porque pues precisamente yo dirigí mi documento recepcional en cuanto a este tema, porque siento que es importante, te comento, y lo he hecho. O sea, siempre pienso que hay un antes y un después de escuchar una pieza. En el caso específico de Malgré Tout, que es la pieza de la que vamos a hablar, la puedes escuchar, ¿no? O con los ojos cerrados o como sea. Y sí, la escuchas de una manera y dices, pues está bonita y todo. Pero luego conocen la historia. A mí me ha pasado precisamente con esta pieza. Conocen la historia y entonces, o sea, se les abre la mente, se les abre el oído, entonces lo aprecian de una mejor manera, te lo agradecen a través de los comentarios. Precisamente en el primer recital que hice en línea hace poco, apliqué esto y la gente, los comentarios de amigos, de familiares, de gente incluso que yo no conocía, lo agradecen, porque es algo que nunca han escuchado y de repente le muestras la pieza, les enseñas la historia y sí lo entienden y sí les llama la atención. Entonces eso a mí me parece muy importante. Como intérprete, pues mi finalidad es decir que la gente se lleve algo de cuando van a escucharme o cuando me van a ver. Entonces creo que eso se logra muy bien aplicando este tipo de dinámica. Aparte de entender que esto de la música programática o la música que nos quiere mostrar un pasaje visual dentro de la misma melodía, no es algo exclusivamente de esta obra, sino es algo que ha venido atravesando con la música desde los tiempos, bueno, desde el barroco. Obras como, a lo mejor yéndonos a algo muy, muy conocido, muy familiarizado, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Bueno, claro. Creo que es uno de los ejemplos más claros de cómo poder contextualizar una obra y encontrar pasajes escondidos dentro de la misma música. Pero hay otros ejemplos de otros grandes compositores. Tú me habías mencionado algunos de ellos, los poemas sinfónicos de Berlioz, los poemas sinfónicos de Liszt. ¿Cómo pudieras tú encontrar
vamos, esta línea de estos compositores, ¿cómo afecta a esta línea de los compositores mexicanos que también nos muestran estos pasajes dentro de su música? ¿Cómo afecta? Pues yo creo que realmente Liszt, que fue el gran exponente del género que es la música programática, ¿no? Que donde ellos escribían una pieza, componían una pieza que estaba basada en en un programa, en un texto, en una historia, y entonces yo creo que fungen como antecedente, porque la ventaja, por ejemplo, de la música mexicana es que lo tenemos más en el oído. Los compositores, como te comentaba, Ponce, Ricardo Castro, utilizan melodías que nosotros conocemos, quizá no directamente, pero que sí son parte del folclore mexicano. Entonces yo creo que esa es la ventaja, por ejemplo, de este programa que tú haces, que siento que es muy importante de difundir la música mexicana, porque la gente sí se puede relacionar, o sea, lo tiene en el oído, entonces sí la puede apreciar de una mejor manera. Vámonos de lleno ya con esta obra de Manuel M. Ponce. La escuchamos al inicio del programa para la gente que ya la escuchó, pero ahora Okay. vamos a escuchar esta historia que tiene. Háblanos un poco de la historia de Malgré Tout de Manuel M. Ponce, por favor. Claro, pues Malgré Tout, originalmente esta pieza la hizo Manuel M. Ponce dedicada para el escultor también mexicano Jesús Contreras. Jesús Contreras fue un escultor prolífico y tuvo la oportunidad de exponer varias veces en las exposiciones universales de París, y entonces es ahí donde ganó su prestigio. Precisamente él hace una obra llamada Malgré Tout, donde presenta a una mujer encadenada en el piso que levanta el rostro. O sea, se interpreta como una señal de anhelo. Y entonces esta es una obra que hizo, que fue un encargo para una serie de esculturas que hizo para el Paseo de la Reforma en Ciudad de México. Desafortunadamente, en ese mismo año en el que la presenta en la Exposición Universal de París, donde por cierto gana la más alta condecoración artística y le conceden la Cruz de la Legión de Honor de la República Francesa, en ese mismo año le diagnostican cáncer y le tienen que amputar su brazo derecho. Entonces, de hecho, surgió un mito donde decían que Contreras hizo esta obra con solo el brazo izquierdo, pero eso ya fue desmentido. Y entonces Ponce se entera de esta historia y, conmovido por esta historia, precisamente hace esta pieza, que es una habanera para la mano izquierda, Malgré Tout, con el mismo nombre de la escultura, y la compone para que solo se toque con la mano izquierda. De hecho, es una escultura que se encuentra una réplica de la escultura se encuentra en la Alameda Central, en la Ciudad de México. Está ahí la réplica, porque la original está, creo que en el Munal. En el Munal, sí, en el Museo Nacional de Arte en Ciudad de México. Y bueno, dada los años de diferencia entre uno y otro, porque esta escultura de 1898, finales de 1800, y la obra de Manuel M. Ponce, una obra que inicia el siglo, es de 1900. Entonces, bueno, nos enmarca claro el hecho de este homenaje que le realiza al escultor de Aguascalientes, que también Manuel M. Ponce pues tiene una gran historia con el estado de Aguascalientes. Así es. ¿Cómo afecta para ti o cómo influye en ti como intérprete el conocer esta historia detrás de esta obra? Pues, bueno, o sea, como intérprete te guías de todas las herramientas que tenemos para la interpretación. Tomas las herramientas técnicas, las notas, y sobre todo, como dices, la historia. De entrada, la forma, que es una habanera, que es una danza. Y esto lo marca el bajo de la pieza, que al final haces bajo, acompañamiento y melodía solo con una mano. Entonces, pues es muy importante. También la emoción, yo siento, que expresas
al momento de estarla tocando, de estarla interpretando, la melodía, que es precisamente como un anhelo, el conocer esta historia, y el final de la pieza también, que al final a mí se me hace un poco optimista, o sea, de que porque a pesar de todo, que así se traduce Malgré-tout, a pesar de todo, a pesar de lo que le pasó a Contreras, él siguió trabajando, y entonces es como una esperanza. Y entonces creo que eso se puede interpretar, eso llega muy bien, eso lo podemos entender todos, y creo que es muy importante. Aparte hay algo muy curioso dentro de todo este contexto de esta obra que nos muestra las influencias de Europa dentro del arte mexicano, no solamente dentro de la música, sino también en este caso, hablando del maestro Jesús Contreras, también dentro de la escultura, porque al igual que Ponce, al igual que otros de los grandes compositores, su trayecto artístico, bueno, se desarrolló en París, más bien su trayecto como estudiante, ¿no? Y Sí, ganó una beca y estudió en París, y ahí es donde tomó mucha influencia que marcó mucho su obra. sí, bueno, le tocó la época de Rodin y le Exacto. toca también entablar incluso amistad, se dice, con Bartoldi, ¿no? Que fuera el escultor, bueno, quien realizó la obra de la Estatua de la Libertad. Y Uh-huh. dentro de la música, también al verse afectado por este estilo francés, creo que nos enmarca muy claro la línea por la que la música mexicana, o nosotros como intérpretes de música mexicana, nos debemos como de mover un poquito, ¿no? Que sería esta parte más afrancesada, más cercana a la música de Debussy o de estos grandes compositores, que a lo mejor a una música más del lado alemán o más del lado ruso, que también estaban desarrollándose muy bien en esa época. No sé si tú crees también importante esta parte para el momento de interpretar una obra mexicana. Sí, claro. Más bien pienso que lo que se toma o lo que se debería tomar tal vez como inspiración o como influencia son las técnicas. Al final sabemos que Ponce es el padre del nacionalismo en México en cuanto a música. Entonces, eh, creo que es importante que los compositores, como él, precisamente tomen su guía de resaltar las melodías que suenan aquí en México, o sea, lo tradicional, que no se deje atrás, o sea, que se innove con lo tradicional. Y entonces así podamos tener como un resultado con lo que nos podamos identificar todos, músicos, o sea, la sociedad en general, diferentes artistas, como lo que había en ese momento. Creo que es bastante importante. ¿Qué tan importante crees el rescate, el seguir difundiendo la música mexicana dentro de las salas de concierto locales y nacionales, ¿no? O sea, ¿qué importancia tú como músico lo ves? Creo, pues, mucha, ¿no? O sea, a diferencia, por ejemplo, que lo que comentábamos de la música clásica con la música mexicana, es que la música clásica nació en Europa, y entonces eso es lo que se toca allá. Y nosotros como músicos, nosotros como intérpretes, tenemos que exportar, o tenemos que incluso tocar aquí en el mismo país lo que se hace aquí, porque como te comentaba antes, a veces la sociedad no conoce lo que se genera aquí en el país, y entonces, pues nosotros, te comentaba, tenemos que saber en el terreno en el que estamos. Y entonces tenemos que exportar lo que tenemos que llevarlo a diferentes salas de concierto. Pues obviamente yo he visto muchos compositores, perdón, intérpretes de Latinoamérica, lo que llevan es la música de su país, porque también es, o sea, porque tienen la misma importancia la música mexicana, como la música clásica, como la música barroca, como la música impresionista, tienen la misma importancia. Entonces, si nosotros no la difundimos, nadie más lo va a hacer. Y es música muy bella, es música muy bien pensada, tiene muchas cosas que nosotros podemos resaltar como intérpretes, que nos podemos identificar, que realmente nosotros como mexicanos vamos a poder interpretar de manera muy correcta, muy bien, porque crecimos escuchando todas estas sonoridades, todas estas texturas, todas estas melodías. Entonces creo que es muy importante.
Desde tu punto de vista, bueno, yo tengo la idea de que gran responsabilidad de esta falta de difusión de la música mexicana es de nosotros como intérpretes. No sé, desde tu punto de vista, cómo lo puedas ver, también analizando el contexto en el que tú estás, porque al final de cuentas cada estado tiene actividades diferentes dentro de la música, dentro del arte en general. Entonces, no sé, desde tu estado, desde donde tú vives, cómo veas esta situación. ¿Compartes esta idea? ¿Crees que el problema más grande, porque a veces tendemos a echarle la culpa a instituciones o a personas ajenas al arte, pero yo creo que el gran problema o mucho del problema somos los intérpretes que no tocamos estos repertorios? Claro, y es importante, por ejemplo, que en las mismas escuelas, en las mismas universidades se fomente la interpretación de las piezas, como te decía, de los compositores de aquí. Eh, Creo que aquí, por ejemplo, en el estado, se han hecho, e incluso a nivel institucional, sí hay muchos intentos. Hay muchos intentos y hay muchos proyectos de acercar precisamente esta cultura, esta música a la sociedad. A veces precisamente la gente no se acerca como por miedo, ¿no? De saber, tal vez es muy complicado, tal vez es muy complejo, tal vez es muy aburrido. Entonces, vuelvo a este punto donde es importante llevarle esto a la gente. O sea, si la gente no viene aquí, tú tienes que llevárselo a la gente para que sepa que existe, para generar un público, para generar una audiencia, y entonces se vaya creando esta cultura de asistir a los conciertos, de ver a los artistas locales, a los artistas nacionales, y poco a poco es un trabajo, creo, que va a pasos pequeños tal vez, si vemos el panorama amplio, pero que cada paso es muy importante, porque así vamos a llegar a un lugar que al final creo que los que estudiamos música nos queremos dedicar a hacer música, y pues tú sabes, en este país a veces es muy difícil. Y entonces le vamos abriendo camino a las generaciones que vienen atrás, porque también hay que decir que México es una tierra fértil de talentos. Tal vez la gente no lo sabe, pero vienen muchas generaciones muy talentosas, chavos que vienen tocando muy bien, que pueden llegar a tocar muy bien, y entonces qué padre que después se puedan dedicar a tocar, que al final creo que, como te decía, eso es lo que todos queremos. Hablando de puentes y de cómo acercarnos a la música, tú has hecho una labor durante esta cuarentena, bueno, ya se alargó de cuarentena, en la cual has estado realizando conciertos en línea, ¿no? Y tengo entendido que mañana tienes uno de estos conciertos. Me gustaría que invitaras al público de Con M de México al concierto de mañana viernes, en donde lo pueden escuchar. Sí, claro. Ese sería el día viernes, sería el segundo concierto. El primero lo hice en abril, aprovechando pues, como te decías, la cuarentena. Hice 2 programas. Ese que voy a hacer el viernes es otro programa completamente diferente, donde voy a estar interpretando piezas de Bach, de Armengol y Ponce. Estaré explicando igual precisamente un poco el origen, el contexto de las piezas. Y pues claro, o sea, es un honor para mí tener esa plataforma para invitar al público, a la audiencia, a todos los que nos estén escuchando, a que me acompañen el día viernes 26 de junio. Va a ser mi recital de piano en línea, piezas de cuarentena, que lo podrán ver a través de mi página de Facebook, Ana Karina Sandoval. Será de manera gratuita. Espero que me puedan acompañar ese día. ¿En qué otras redes sociales te puede encontrar la gente que quiera contactar contigo? Pues a través de mi página de Facebook, estoy como Ana Karina Sandoval, estoy en Instagram como Ana Karina Pianist, en Twitter como Ana Karina Piano. Prácticamente me muevo bastante en redes. En YouTube también pueden buscar mi canal Ana Karina Sandoval. Ahí estaré en contacto con todos los que quieran hablar conmigo o que quieran seguir lo que estoy haciendo. Comparto videos de música. Pues ahorita que estoy enfocando todo al recital que voy a hacer el viernes, comparto también imágenes relacionadas con música y todo. Entonces, bienvenidos todos. Aquí estaremos compartiendo tus redes sociales para que
tenga la gente más acceso a conocerte. Antes ya acercándonos al final de la entrevista, un comentario que siempre pedimos a los asistentes a CONEME de México, algún consejo que puedas dar para los jóvenes que están pensando, que están comenzando su carrera dentro de la música. Ya has platicado bastante de algunas ideas que tienes, pero en concreto me gustaría saber qué les pudiera decir Ana Karina sobre la música a los jóvenes. Pues que se acerquen a los que quieran estudiar música, que tengan mucha paciencia. Esta carrera no es de velocidad, es de perseverancia. Entonces, que tengan mucha paciencia, que sean muy disciplinados, que confíen en sus maestros, que busquen cosas, que busquen conciertos, que busquen intérpretes, que escuchen mucha música, que interpreten todo lo que puedan, pero que lo interpreten lo hagan bien. Y pues a los demás jóvenes que se acerquen a la música mexicana, a la música clásica. Es música muy, muy bella y de veras que cuando logren agarrarle el gusto lo van a apreciar de una manera, de la mejor manera, y les va a servir mucho, creo yo, de manera personal, también para aumentar su cultura, para conocer más cosas, para no quedarse solo con lo que te dicen que tienes que escuchar, sino que vas desarrollando tu propio gusto, y creo que eso es bastante importante. Ya para despedirnos, tengo que hacerte la pregunta obligada de CONEME de México, y la pregunta es la siguiente, Ana Karina. Si hubieras podido conocer a un compositor mexicano, ¿a quién te hubiera gustado conocer? Ay, pues creo que tendría que escoger a Mario Ruiz Armengol. Disfruto mucho tocar su música, y creo que como persona era muy, muy interesante. He tenido la oportunidad de ver varios videos, varias entrevistas que le hacen, y creo que sí me hubiera gustado mucho conocerle. Una excelente respuesta al gran maestro Mario Ruiz Armengol. Acabamos de tener el Festival de Música de José Rolón. Ahí tuvimos una interpretación de una danza cubana de Mario Ruiz Armengol. También sé que mañana tú estarás interpretando música de Armengol, entonces valdrá mucho la pena escucharlo. Nosotros estaremos al pendiente de tu concierto e invitamos al público de CONEME de México a que te busque, que escuche este concierto, que pues vale la pena ahorita que no hay tantos espacios abiertos para escuchar música. Bueno, hay gente como Ana Karina que está haciendo este trabajo, entonces pues ir y escucharla. Ana Karina, en CONEME de México no nos queda más que agradecerte por aceptar participar en este programa y por todos tus comentarios, y realmente un programa muy interesante. No, muchísimas gracias a ti. Y en serio, quería agradecerte porque estos espacios, o sea, se sienten frescos y son muy importantes. O sea, es muy importante, y es, como te decía, es fresco tener estos temas sobre la mesa en México. Y creo que es bastante importante que estemos platicando, tener estos espacios, que la gente los vea. Entonces, gracias a la gran labor que estás haciendo tú y a todo tu equipo. Desde la producción no tiene nada que agradecer, lo hacemos con todo el gusto del mundo, es lo que pretendemos, abrir estos puentes, que la gente conozca realmente las personas que están haciendo una labor por la música, como en este caso tú lo estás haciendo, y las puertas quedan abiertas, la plataforma de CONEME de México queda abierta para ti, y bueno, nuevamente, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, un saludo a todos. Hasta luego, que tengas buena tarde. Hasta luego. Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como lo hicimos nosotros aquí en CONEME de México. Agradecerte nuevamente por estar una semana más con nosotros, ya un proyecto que realmente nos tiene muy contentos con los resultados, con los comentarios y con todo lo que se viene para el público de CONEME de México. Vamos a tener unas grandes sorpresas. No queda nada más que nuevamente darte las gracias, invitarte que continúes al pendiente de lo que viene en nuestra plataforma. Y aquí nos veremos la próxima semana. También tendremos un programa muy especial en el cual estaremos tratando un tema muy interesante de un compositor del cual poco hemos hablado en CONEME de México, con la pianista Yolanda Tapia. Estaremos hablando un poco de la música de Carlos Chávez. Desde los micrófonos de CONEME de México se despide Michelle Vega, y desde los controles José Alberto. Que tengas un excelente día.